Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema promesa a los que confíen en Dios como Abraham, basado en la carta a los Romanos capítulo 4. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que con tu Santo Espíritu nos lleves a un conocimiento profundo de tu palabra, para glorificarte, honrarte, alabarte, bendecirte y vivir una vida que hable de ti, que testifique de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Amén. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice que es necesario que se entienda que toda la humanidad, aquellas personas que no teniendo la ley escrita de Dios, pero sí en su corazón son pecadores. Y aquellos que teniendo la ley escrita, como los judíos, también han infringido la ley santa de Dios. Finalmente, Pablo nos lleva al conocimiento de que es a través de la fe en la obra, vida y muerte de nuestro Señor Jesús, que somos perdonados de nuestros pecados. Y ahora nos va a decir que la fe en Dios es lo que nos hace justos, no las obras. Y como ejemplo pone al patriarca Abraham. Abraham, de quien descienden los hebreos o judíos, que posteriormente tienen la ley escrita dada por Dios a Moisés y al pueblo, se olvidaron los judíos de que su padre Abraham había sido declarado por Dios justo, o sea, un hombre inocente en base a la fe que demostró tener en Dios. Y Pablo entonces nos recuerda que básicamente las personas que venimos a Dios en fe, creyendo en la obra que Dios ha preparado, que es la vida, obra y muerte de nuestro Señor Jesús, podemos ser declarados justos, haciendo a un lado las obras de la ley como causa para ser declarados justos. Nosotros tenemos que sí cumplir la ley, obrar todo mandamiento que Dios ha dado, pero no para buscar ser justificados. Entonces vamos a leer el capítulo 4 y haremos al final una reflexión. Pero entonces pregunta Pablo, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Gloriarse ante los hombres, pero no para con Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo, por la fe en Dios. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dios a un hombre pecador lo puede declarar justo no en base a sus obras, sino en base a la fe que ese pecador tiene en Dios. Y esto lo dice Pablo enfáticamente y toma en cuenta
lo que David escribió en uno de sus salmos, que dice así: dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado, en base a la fe de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios obra. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o judíos? Dice Pablo. ¿O corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero, ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? Y Pablo contesta, no después, sino antes. Cuando Abraham era incircunciso, entonces Dios declaró a Abraham justo por su fe y no había hecho la circuncisión en ese momento. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. Y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos, o sea, a nosotros. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, de los judíos, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado Abraham ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil, porque se basaría esa herencia en el cumplimiento de la ley y no en la fe. Entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley, puesto que se desconoce que hay una falta. La ley no lo estipula y por lo tanto no hay falla. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, tanto judíos como gentiles, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, como los judíos, sino también para todos los que se basan en la fe, tanto judíos como gentiles, tanto circuncidados como incircuncisos. Entonces, los que se basan en la fe, como Abraham tuvo fe, aún estando incircunciso, cuando Dios lo declaró justo. De esa manera, Abraham viene a ser padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que Dios le había dicho, así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos, pero no dudó ni desconfió de la promesa de Dios.
Dios le había dicho que de un hijo que le nacería, llamado posteriormente Isaac, vendría a ser padre de naciones y de reyes. Así bueno, pues, Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Hay que recordar que para Dios no hay imposibles. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo, lo declaró como justo. Esto significa que para Dios Abraham fue como si nunca hubiese pecado, en cuanto que tuvo fe en lo que Dios le había prometido. Sigo la lectura. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, sino también para nosotros. Se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Si nosotros creemos en que Jesucristo fue entregado a la muerte vicaria, o sea, en nuestro lugar, y que Él pagó por nuestros pecados, y asimismo nosotros lo creemos y lo declaramos, Dios se encarga de declararnos justos, como si nunca hubiésemos pecado. Y además, Dios transfiere la justicia de Jesús a nuestras personas. Y ahora Dios nos dice que somos justos como Jesucristo. Así que bendito es Dios, que por la fe en Jesús, Él ha operado un grandísimo milagro que no lo vemos, pero que sí es una realidad espiritual para cada creyente. Si tú que me estás viendo no tienes esta relación correcta con Dios a través de los méritos de Jesús, es el tiempo de que vengas a Él. No hay otro medio. No hay por cumplir la ley. No hay por hacer obras buenas. No hay otro mediador como vírgenes o santos, sino solamente en Jesucristo. Cuando así lo creemos, Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos. Y tú que ya eres cristiano, tenemos que agradecer mucho a Dios porque tuvo misericordia y gracia para con nosotros. Y es el tiempo de hablarles a la gente de esta realidad espiritual, para que así vengan a los pies de Jesús y sean perdonados sus pecados y tengan vida nueva, teniendo una relación correcta con Dios. Es una tarea que tenemos que hacer. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para el pago de nuestros pecados y que fue resucitado para que nosotros seamos justificados, declarados inocentes. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito eres. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, te recuerdo que en Facebook y en YouTube estamos presentes todos los martes, jueves y sábados 7 de la noche. Tenemos Telegram y WhatsApp. Comunícate con nosotros, nos dará mucho gusto saber de ti. Por favor, ve los videos anteriores. Está el capítulo 3 anteriormente de Romanos. Y bueno, si eres tan amable, compártelo con tus familiares y amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.